Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube de Incepto Studio con una pintura más, de segunda pintura sobre la vecindad impresionista. Entonces hoy quería hablar sobre otro personaje de la vecindad, el Chavo simplemente, y con este tema que decidí trabajar, que se llamó la garrotera, lo llamé la garrotera, este video. Como ustedes ven acá, para esta pintura empecé con el underpainting como siempre, tengo un line art en lápiz, pero esta vez, en esta pintura en especial, decidí experimentar con, además del underpainting que hago siempre con el color burnt sienna, decidí utilizar el collage. Entonces ahí ven que estoy pegando y recortando así pedazos de papel más o menos aleatoriamente para crear una textura. No sé, me pareció interesante experimentar eso en este cuadro en especial. Yo me basé en una imagen, obviamente, de fotografía de internet para hacer este cuadro. Entonces aquí está. Y pues viendo la imagen dije, bueno, tal vez podría ser interesante usar este método de textura. Yo estaba usando simplemente acrílico esta vez, que no, el acrílico no lo uso en realidad en mis pinturas, pero para esta base, generar esta base, sí decidí usar el acrílico blanco y mezclado con un poquito de óleo el mismo Burnt Sienna. Y ahí ven, ahí estoy creando la textura. La garrotera, para los que se acuerden, es esto que le ocurre al chavo cuando él tiene miedo. Entonces, cuando tiene miedo, se paraliza y hay un sonidito especial, una especie de efecto especial muy chistoso. Y el chavo se paraliza. En otro de mis cuadros más adelante, que probablemente haré también un video, lo hago en la forma que es, porque en esta posición que hice en este cuadro es la garrotera, pero cuando él por alguna razón, ya no me acuerdo por qué exactamente en ese capítulo, alguien lo tumba, entonces queda así en esa posición que parece que estuviera como caído. Entonces es interesante porque en ese tiempo de los primeros capítulos de las primeras series, Roberto Gómez Bolaños tenía toda esa energía física y toda esa inspiración que permitía hacer todo ese tipo de acrobacias físicas. Yo creo que se inspiró mucho en Buster Keaton y en Charlie Chaplin para hacer sus sketches. De hecho, se ven en algunos episodios. De hecho, hay unos episodios en que él hace el gordo y el flaco, por ejemplo. Y Chaplin también. Entonces yo creo que al principio tal vez hubo mucho de eso, mucha acrobacia, muchas... de hecho hay muchos más golpes, ¿no? En esos primeros episodios del Chavo, que se fueron como reduciendo con el tiempo a medida que la serie se fue como envejeciendo. Y a lo mismo que Roberto Gómez Bolaños. Entonces pasamos aquí a la pintura, en la que ya simplemente después de haber tenido la textura realizada, pues paso simplemente a efectuar la pintura normal, en mi método de ala prima. Yo uso, como ya lo había dicho antes, el método de ala prima, que es pintar con la pintura cuando no se ha secado todavía, directamente. Yo lo que quería compartirles con ustedes es una reflexión sobre el Chavo, ¿no? ¿Qué representa el Chavo para mí en este proyecto? Después de que había hecho el video de Don Ramón, en donde Don Ramón yo lo había considerado como una especie de héroe o antihéroe de la sociedad, un héroe de la vida contemplativa, la persona que no está inmersa en la productividad y está esclavo del trabajo, simplemente él vive su vida contemplándolo todo sin ningún estrés ni nada. Pero entonces el Chavo sí me puse a pensar, bueno, ¿qué es el Chavo? Y el Chavo en realidad para mí, viendo estos capítulos ahora viéndolos otra vez ya en este momento de mi vida, yo pienso que el Chavo representa verdaderamente, es una representación de la sociedad, de nuestra cultura latinoamericana. Y sobre todo la normalización de la desigualdad. Es más bien, yo lo veo por ese lado, por el lado social, económico, político, en el cual, pues el Chavo, bien viéndolo así, esto no encajaría en ninguna sociedad, por ejemplo, en la que yo vivo, en la sociedad canadiense. No creo que existirá un sketch en el que haya un niño de la calle que no tiene hogar y que
viva conjuntamente con otros adultos y que todo sea normal, ¿no? Sí, ahí lo tratamos exactamente, es como nuestro modo de vida, ¿no? Nuestra cultura esta de ver la realidad como cierta alegría, pero es una realidad bastante cruda, ¿no? Como aceptar eso. De hecho, pues hay episodios en el que tratan esto, ellos tratan de hecho, algunos sketches del Chavo hablan sobre que, bueno, no he comido en tantos días, no me he bañado en tantos días, tú tienes una mamá, yo no, cosas así, pero sin embargo pues, no sé, como preocupante, no sé si sería preocupante o qué, esa especie de normalización de nuestra sociedad, el adormecimiento, diría yo, el anestesiamiento social, en el cual la miseria y la pobreza que la gente viva así al lado de los otros. Y bueno, yo lo veo, yo no conozco México todavía, me falta por conocerlo, pero en Bogotá, de la ciudad donde yo vengo, es el día a día, el pan de cada día, de ver gente así y bueno, la gente sigue su vida normal, como en el Chavo. Tenemos una persona sin hogar, sin comida y que bueno, pero bueno, en el Chavo es un poco más positivo porque por lo menos los vecinos de él que viven en la vecindad pues sí interactúan con él, cosa que no, que en realidad no pasaría en las sociedades actuales, como en la que más bien a esta gente se le tiende a discriminar, ¿no? Como tiende más bien a producir miedo entre las clases sociales un poco más, que tienen más nivel, más poder adquisitivo, por decirlo de alguna forma. Entonces el Chavo, claro, es una versión un poco light de esta realidad cruda de Latinoamérica. Entonces yo por ese lado sí enfoco al Chavo y lo hago más y me parece más como más metafórico esto de la garrotera, porque si la garrotera es como un adormecimiento, pues así es el adormecimiento de nosotros, ¿no? Que aceptamos que haya esta desigualdad y de hecho Colombia es uno de los países más desiguales con el índice de Gini, de los peores índices de Gini en Latinoamérica, sino es como el segundo, creo, lo he escuchado varias veces. Bueno, el mundo es bastante alto y así son la mayoría de países, si no estoy mal, en América Latina. Entonces la garrotera me pareció que, que es un símbolo de esto, así como metafórico, este parálisis, la parálisis de la sociedad. Y el miedo, ¿no? Porque el miedo activaba la garrotera en el Chavo. Entonces, pues este miedo lo tendríamos también nosotros, y siendo la garrotera una especie de metáfora, pues, de nuestra adormecimiento social, el miedo sería cuál, porque bueno, el Chavo tenía miedo, lo asustaba la bruja, lo asustaba diversas cosas, ¿no? El capítulo en el que hablaban de Satanás, ¿no? Que vamos a invocar a Satanás y bueno, se forma la confusión y ahí él le da la garrotera, o cuando Don Ramón tenía un fusil, un arma, ¿no? En la garrotera, pero nosotros ¿cuál sería el miedo que produciría la garrotera, ¿no? Es el miedo de pronto a perder las cosas, la fragilidad económica, ¿no? A perder nuestras pequeñas cosas que tenemos, ¿no? El día a día, no sé, el ingreso que tenemos, que es al final muy frágil, ¿no? Que se puede caer en cualquier momento, en cualquier crisis económica todo puede caer y bueno, yo creo que eso produce miedo, aparte del miedo también de los medios, ¿no? De los medios de comunicación que utilizan el miedo para manipular crear miedos, ¿no? Que en realidad pues nosotros no, o sea, podemos hasta no verlo, ¿no? Como muy fácil, ¿no? Manipular con discursos, con imágenes de que hay una gran, de que hay peligro en todo lado, ¿no? Entonces también podría ser algo que utiliza mucho las sociedades de control, ¿no? Para controlar y producir miedo y manipular esto con fines electorales después. Entonces, esto me parece a mí que es lo que pensé sobre el Chavo como personaje, sobre la garrotera. Y bueno, aquí entonces ya estamos en la etapa más o menos avanzada de la pintura, volviendo a la pintura que estamos haciendo acá. Entonces, básicamente lo que yo hago es, en esta aproveché la textura que había creado por debajo
Y así como me va saliendo, la voy o cubriendo o voy aprovechando la textura para generar accidentes, ¿no? Accidentes interesantes. Por ejemplo, a mí me gustó mucho en esta pintura los colores en la cara, que fueron un poco accidentales porque no se ve muy bien en la referencia a la cara, entonces improvisé un poco eh, la estructura, la anatomía. Entonces me parece bastante bien. Y el resto pues sí voy improvisando. Esto me gustó también. Quería dar ese efecto, no sé si lo logré. Que en realidad el rabo del chavo está como en esta posición. Él está es como descomponiéndose hacia el cielo. Es decir, hay esos trazos que no se ven en este momento, pero más adelante en el momento de la pintura los se ven bien. Como que decidí que el chavo se descompusiera hacia el cielo. Son esos trazos de óleo, esos trazos hacia arriba que se ven saliendo como de la figura. Entonces, esa era como la idea inicial que se me había ocurrido con esta pintura. Entonces, pues bueno, esta es una pintura que realicé el mes pasado, si no estoy mal. Era una de las pinturas más grandes que he hecho hasta el momento. De hecho, acabo de refinalizar otra mucho más grande que esta, pero esta había sido la más grande en óleo. Y pues esta pintura está en venta en mi tienda para los que le interesen. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan o si están interesados en el cuadro, pues envíenme un mensaje de aquí por Instagram. Es más seguro porque yo uso más Instagram. Estos videos son más para soportar ese trabajo de Instagram y para, no sé, me parece interesantes como medio de comunicación o de comentarios. Y pues les dejo aquí de pronto el link si no han visto el video de Don Ramón y el link también a mi store y a mi Instagram. Entonces pues eso es todo por hoy y espero que les guste el video y como siempre denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, que la pasen muy bien, hasta luego.